se dieron cuenta, pues estos son casos, situaciones de pacientes con esta patología, mielomeningocele. Hace parte esta patología dentro del patrón o el espectro de disrupciones del tubo neural. El mielomeningocele es un subtipo de la espina bífida. Esta espina bífida puede ser como en la situación clara, pues de una espina bífida abierta, como en la situación oculta de los otros pacientes, que se puede ser en espinas bífidas cerradas. En este caso, el mielomeningocele es la situación o la presentación más severa de la espina bífida abierta, que incluso la connota como una de las malformaciones del tubo neural compatibles con la vida, pero más severas e incluso con más comorbilidades asociadas. Aparte pues, del defecto claro evidente del tubo neural y con la exposición de meninges y de las raíces, están asociados a comorbilidades, tanto a nivel central como la hidrocefalia, Panucciari 2, siringomielia, y pues también la presentación o incluso la progresión o no pues de la médula anclada. Los factores asociados es multifactorial, hay muchas connotaciones tanto maternas, ambientales e incluso geográficas. Una de las principales, o pues como por mencionar, la radiación hace parte del factor, uno de los factores etiológicos, el tabaquismo, el factor nutricional, sobre todo pues la malnutrición con el ácido fólico, la obesidad, alcohol y de forma geográfica incluso los latinos tienen pues una mayor recurrencia, presencia e incidencia de esta patología. Entrando a cifras, en Estados Unidos puede presentarse 0.5 nacidos vivos por cada 1000 o incluso 3 por cada 10.000 en Estados Unidos. El mielomeningocele en especial puede ser 0.08 a 1 por cada 1000 nacidos. Estas tasas, estos porcentajes de incidencias pueden variar. Esto es en Estados Unidos, la recurrencia aproximada incluso entre partos y embarazos consecutivos, esto también hace parte de los factores incluso que pueden predisponer. Y como les comentaba, la edad está asociada, un bajo estado socioeconómico y los latinos, sobre todo pues con la mayor tasa de inmigración, pues con su correspondiente mayor tasa de presentación de esta patología. En detalles, aquí en Colombia, 8.46 por cada 10.000 nacidos vivos en las últimas cifras reportadas. ¿Por qué se da? Se puede llevar a cabo esta manifestación durante o en 3 puntos claves o en 3 fases donde se puede alterar el cierre del tubo neural. En la primera es la granulación, la gastrulación, perdón, y las dos neurulaciones. En estas fases, en estas etapas, es donde se puede llevar a cabo la alteración correspondiente con la manifestación ya sea una espina bífida abierta o una espina bífida cerrada. Por la alteración del cierre correspondiente o el neuróporo, sobre todo entre la segunda y la sexta semana de gestación, es que se va a manifestar y se va a llevar a cabo la patología con la clínica evidente en los casos de espina bífida abierta. Está asociada, como les comentaba, tanto a factores asociados y asociaciones o comorbilidades, tanto el componente a nivel de la médula espinal como a componente también a nivel central, que entre ellos hay una estrecha correlación que va a ser la manifestación incluso de la clínica, dependiendo muy importante el nivel afectado, dependiendo si es un nivel alto, va a estar incluso un porcentaje mucho más alto de hidrocefalia, casi un de 60 a un 95%, dependiendo del nivel. Los niveles altos es predispone más a hidrocefalia. El estrabismo se puede encontrar hasta un 20% y la epilepsia hasta un 15%. Recuerden, en nuestro caso, él también presenta la epilepsia, que está controlada con carbamazepina. Curiosamente, más del 50% presenta alergia al látex, entonces es para las consideraciones especiales al momento de las intervenciones, del manejo, de la manipulación, tener en cuenta presente pues, la alergia al látex. Específicamente dentro del espectro del compromiso motor, va a estar involucrado pues, la vejiga neurogénica, el intestino neurogénico, la disfunción sexual pues, en los pacientes con maduración asociada y la debilidad o la parálisis que se va a manifestar pues, en las contracturas o la movilidad disminuida. Esto nos hace
dar cuenta que son múltiples manifestaciones clínicas que se pueden evidenciar. Como decía Esteban, muy importante al momento del diagnóstico, como para prevenir o actuar de una mejor manera con esta patología, se debe realizar el diagnóstico correspondiente. Se puede realizar de forma prenatal o, pues, lastimosamente, como en nuestro diario vivir, de forma ya postnatal. De forma prenatal tenemos a nuestra disposición estas herramientas: las concentraciones de alfa-fetoproteína, la realización o no de la aminocentesis en los casos de situaciones de alta sospecha, o incluso alteraciones de antecedentes familiares también. Recuerden la recurrencia en embarazos consecutivos, también hay aumento de la recurrencia del mielomeningocele. La ecografía, de gran ayuda en manos expertas, es casi uno de los primeros filtros que tenemos a nuestra disposición para el diagnóstico de la patología. Ya ante la situación de sospechas clínicas, se pueden realizar estudios más especializados, crear tipo fetal o incluso la resonancia, para ya esclarecer las minucias en cuanto del diagnóstico de la patología. De forma práctica, podemos dividir como el manejo, un abordaje por unos pilares o incluso especialidades dentro del equipo multidisciplinario para el manejo conjunto integral del paciente. Tenemos el componente de neurocirugía o neurología, nefrología junto con urología y el componente osteomuscular. Lo hice de esta forma esquemática porque hay que priorizar. Como en el caso agudo, no, lo de menos es la deformidad del pie equino. Realmente disponemos de las primeras 72 horas para el cierre, la corrección del meningocele, del mielomeningocele, perdón. Entonces, el primer patrón o el primer vínculo que tenemos o que se debe disponer es el componente de neurocirugía para la corrección correspondiente, dependiendo, pues, del grado, del nivel de compromiso, la presencia o no también de la corrección de la hidrocefalia, también de la presencia o no de apnea Chiari 2, si está manifestándose o no, incluso también de la médula anclada. Ustedes se dan cuenta que esta tiene como un icono diferente, porque esta nos va a predisponer, incluso nos va a definir los correspondientes procesos o estadios del manejo. En el componente de nefrología es muy importante, pues, evidenciar, tener el control correspondiente de la función renal, el control de las investigaciones de tracto urinario, ya sea por estudios de urodinamia, incluso la gammagrafía, buscando estas cicatrices a nivel de los riñones. Si está bien, si no hay médula anclada, si la hidrocefalia está controlada, si el apnea Chiari no se está herniando, y los riñones también, y no está con infecciones urinarias, ya podemos disponer, incluso proceder, pues, entre más rápido se haga todo este manejo integral y abordajes y manejo por estadios, pues ya podemos realizar nuestro componente para la corrección de las deformidades. Muy importante, no, eso sí es como, va a ser como una premisa durante toda la charla, no es manejar ni intervenir las radiografías. Se debe buscar más un componente funcional para el paciente, pues conllevando para una mejor calidad de vida. Obviamente, pues dependiendo del nivel de la lesión, que esto es muy importante porque nos va a definir pronóstico. Se debe ser se debe realizar una buena pesquisa, un buen examen físico para evaluar y definir el nivel de compromiso del paciente. Se puede englobar en varios segmentos: un compromiso torácico, un lumbar alto, un lumbar bajo o incluso sacro. Con la evidencia, pues el examen físico del paciente, según la fuerza muscular, incluso el componente o el dermatoma compromiso sensitivo, pues se debe definir el nivel, porque nos va a dar pronóstico para el desarrollo y la conservación de la marcha. Siempre no desde un principio y copiar y pegar el diagnóstico. Esto puede mejorar o puede empeorar con cada valoración, con cada control que se haga. Entonces siempre se debe mantener, incluso como en cada uno de los staff de cada paciente, se debe hacer la evolución correspondiente del nivel. Si va mejorando, si va empeorando, incluso evaluar las afectaciones de los demás sistemas. Si el componente renal está controlándose o está empeorando, si hay presencia o no de nuevas úlceras y demás. Esto es lo que va a definir incluso las nuevas conductas con cada paciente.
Ya entrando más o menos en detalle en nuestro componente, en nuestro contexto al momento quirúrgico o manejo o nuestra intervención, podemos intervenir a nivel de estas zonas del cuerpo, a nivel de la columna, a nivel de caderas, rodillas o de los pies. Dentro de la columna hay que tener unos objetivos muy claros. El patrón de clínica se puede manifestar desde cifosis, escoliosis o incluso una lordosis lumbares severas o no asociadas, pero dependiendo del nivel del pronóstico de marcha, pues debemos intervenir a nivel de la columna, pero con unos objetivos muy claros. Como les vengo mencionando, no es corregir, no es volver a corregir esas curvas groseras, dejar el paciente recto, sino es más hacia un componente funcional, buscando principalmente prevenir la producción de estas deformidades, obtener una postura estable para, aunque sea un mínimo tolerancia a una posición sedente o bípeda, dependiendo del nivel del pronóstico de marcha que va a tener el paciente, verticalizar el tronco, nivelar de alguna u otra forma la pelvis y como dato adicional, entre más o entre mejor se obtenga la longitud del tronco, pues esto incluso va a mejorar, se va a corregir convexidades que son las que se van a ulcerar, sobre todo son las que van a predisponer pues al entorpecimiento del manejo y a la evolución del paciente. Y también mejorando estas curvas vamos a mejorar la función pulmonar y también el componente cosmético. Casos severos, groseros, de cifosis asociadas en el punto de la lesión del defecto, obviamente va a alterar la posición sedente, también va a alterar el patrón de marcha, entonces se debe corregir de alguna otra forma. En este caso, el libro base de Roderick hicieron un sistema de banda de tensión, lograron corregir parcialmente la cifosis, pero con adecuados resultados funcionales, incluso tolerando posición de cúbito sobre la deformidad. Casos más severos, convexidades derechas, grados más de 110 grados de COP. Se debe, como les comentaba, los objetivos, buscar estabilidad para posición sedente. Y también sí recomiendan, pues dependiendo del caso, siempre hay que individualizar cada paciente. Cada paciente tiene sus propias necesidades, incluso sus propias expectativas. Se recomienda instrumentación tanto posterior como anterior, todo buscando hacia la funcionalidad, no tanto hacia un resultado radiográfico. Dentro de las componentes de las caderas, eso también se puede mencionar, pero actualmente la aplicabilidad, ya el doctor Uribe me podría complementar con esto, ya se ha venido interviniendo cada vez menos. Se tenía pensado pues, que la intervención a nivel de las caderas era para mejorar estos factores, corregir ciertas deformidades, cadera luxada debía o tenía que ser reducida y también buscar un componente o recuperar de alguna otra forma el poder abductor y extensor de las caderas. Se pueden realizar múltiples intervenciones a manera de mención de este esquema, por ejemplo, osteotomías de Pemberton o DIGA, sí, este es una osteotomía más oblicua, pero el concepto o el manejo quirúrgico en cuanto a las caderas, sí es una combinación tanto de osteotomía en pelvis como también osteotomías de rotadoras, junto con junto con el uso de ortesis, se podría obtener pues, resultados funcionales adecuados. Para la mejoría de los poderes abductores y extensores, se podrían hacer transferencias, pero estas no han tenido buenos resultados. Y no toda cadera luxada va a ser funcional. En estos no es tanto reducir una cadera, sino mantenerla móvil, porque cualquier intervención vamos a perder arcos o incluso grados vitales de movilidad que van a ser contraparte o contraproducentes para todo el proceso de rehabilitación para los pacientes. En este caso, a manera de ejemplo, tanto Pemberton como osteotomía de rotadora varizante, junto con esta síntesis correspondiente y con resultados aceptables, con una mejoría o también resultados funcionales, junto con el complemento de ortesis cortas. A nivel de las rodillas, disculpe, doctor Uribe, si quiere puede acá darnos un aporte en cuanto a las intervenciones hoy en día de las caderas.
en el contexto de los pacientes con mielo. Yo creo que ahorita lo preguntamos al final Ah, del ok. Listo, listo, listo. Sí, perdón. A nivel de las rodillas, también podemos tener múltiples intervenciones dependiendo también de la deformidad o incluso la situación o el pronóstico es muy importante. Señor. Sigue, Ah, ok. Rafael. Listo, listo. A nivel de las rodillas, también podemos realizar múltiples intervenciones desde liberación de tejidos blandos, incluso osteotomías, fijaciones, si es posible, si es necesario. Pero como también una premisa, es muy importante individualizar, ver el pronóstico de marcha y pues el contexto, incluso adherencia y el apoyo de las familias para todo el proceso de la rehabilitación. En este caso, deformidades en flexión, se realizan las liberaciones correspondientes con el complemento de ortesis para la adecuada tolerancia de una posición bípeda. Estas deformidades en extensión, rígidas, liberación de tejidos blandos, incluso con o sin, perdón, aquí el alargamiento de cuádriceps, perdón, para recuperar la posición sedente funcional, ya para la marcha posición bípeda con el complemento de las ortesis. A nivel de los pies, esta es una de las mayores, una de las mayores afectaciones que están relacionadas con el mielomeningocele, casi hasta un 75% van a estar presentes. Se pueden presentar como un pie equinovaro congénito, pie equino, equinovalgo, pie talo, pie cabo o incluso un talo o astrágalo vertical. El pie equinovaro congénito se puede presentar hasta un 30-50% de los casos y la mayoría se van a manifestar o inician desde la vida intrauterina. Se va a presentar casi la mayoría de todos los niveles de compromiso, pero más a nivel de L3, L4. Estos también, pues para el manejo de los pies se debe recuperar o buscar unos objetivos, siempre teniendo en cuenta la afectación de los demás sistemas que nos permitan pues, realizar el trabajo, las intervenciones correspondientes para lograr mm, corregir la deformidad, pero llevando siempre hacia un objetivo de funcionalidad, que es sobre todo obtener un pie plantígrado móvil que permita el uso de las ortesis o calzado pues, para la posición bípeda o marcha si el nivel de lesión lo permite. Para el manejo cerrado, en manipulación pasiva, está indicado el método de Ponseti, comparado pues con los pies equinovaros congénitos idiopáticos, comparados pues con los de mielomeningocele. Estos son más recurrentes, más recidivantes, más rígidos, pero pueden tener buenos resultados. También, como también el libro guía de Roderick, ante la falla o la recurrencia pues, del manejo pasivo, manipulación pasiva con método de Ponseti, se puede complementar con intervenciones quirúrgicas con buenos resultados funcionales que permiten toda una evolución adecuada para tanto para la marcha, posición bípeda y la calidad de vida del paciente. También, dependiendo pues, de las deformidades asociadas o que se pueden encontrar a nivel de los pies de los tobillos. También tenemos a nuestra disposición la realización de hemiepifiziodesis con incluso artrodesis subtalar para corregir a este nivel de deformidades, buscando resultados funcionales. Ya en pies más severos, con deformidades más severas o estos pies de mecedora, también desde que se haga un manejo a tiempo desde un proceso o por fases, por estadios de manipulación pasiva ante la falla o recurrencia o incidencia, pues ante las intervenciones quirúrgicas para la obtención de resultados funcionales, no tanto radiográficos, sino funcionales en el contexto pues, de la rehabilitación. Dentro de nuestro arsenal también disponemos de múltiples ortesis. Es muy importante definir el nivel de lesión para la correspondiente ortesis. Para lesiones altas, compromisos altos, pues van a haber ya ortesis largas, tanto como para el soporte dorsolumbar, para cadera, rodilla y para pies. Y ya dependiendo pues de la funcionalidad
Incluso pues también junto con las ortesis, junto con el apoyo, tenemos los bastones canadienses, como lo mencionaba Natalia. Dependiendo pues del tipo, nivel de compromiso y pronóstico de marcha, podemos disponer de ellos. Junto con las intervenciones quirúrgicas se puede lograr o llevar a cabo una mejoría y mejores resultados funcionales para todo el contexto del paciente. Acá también otro ejemplo, una lesión alta junto con ortesis largas y complemento para apoyo traslado con bastones. Se puede realizar o hacer como un punto de corte o como un concepto sencillo. Desde que tengamos a un nivel L4, por encima del L4, se pueden referir o se pueden formular ortesis largas, ya lesiones bajas, más distales, debajo del L4, pues se puede formular o disponemos de las ortesis cortas. Ya esto es como en teoría, ya al momento de la práctica, ya esto va a variar, casi no son muy bien toleradas las ortesis largas, y las ortesis cortas sí son mejores toleradas, tienen mejor tolerancia. Hay una mejor, manera de ejemplo, con ejemplos fotográficos de ortesis largas, con soporte tanto en columna, en caderas, rodillas y pies, incluso también ya ortesis largas, incluso articuladas con soportes de monocarbono, y aquí en situaciones con ortesis cortas que permiten pues una adecuada rehabilitación, calidad de vida y traslado, incluso independencia, que es lo que buscan o buscamos también para estos pacientes. Traigo a colación este artículo reciente de este año, esta revisión sistemática sobre estos autores iraníes. Se publicó en el Journal of Orthopedic Surgery and Research, en el cual se hizo una revisión sistemática del manejo, incluso del componente ortopédico para los pacientes con mielomeningocele, también desde un abordaje multidisciplinario. Se llevaron varias conclusiones a nivel de segmentos. Ellos realizaron un filtro casi de 603 artículos, ya cumpliendo el protocolo PRISMA y también los criterios de inclusión y exclusión. Tuvieron al final 26 artículos. De estos, múltiples cortes retrospectivas, prospectivas, solo hubo un ensayo de casos y controles en los cuales pues, brindaron varias conclusiones que nos pueden servir para el manejo del mielomeningocele. A nivel del pie, también concluyeron que se debe buscar o como uno de los objetivos es obtener un pie plantígrado, flexible, también de una manera por estadios o por fases, una manipulación pasiva, y dependiendo de la severidad ya se puede realizar pues los distintos tipos de intervención quirúrgica, siempre pues teniendo en cuenta los riesgos de infección, de una unión o incluso de úlceras que nos pueden alterar pues la evolución del paciente. A nivel de columna, ellos crearon casi como un punto de corte junto con la clínica del paciente, de manejo conservador en curvas menores de 50 grados, siempre manteniendo en cuenta pues el nivel o el pronóstico o el potencial de marcha, buscando una posición sedente que pueda tolerar los pacientes. Desde que se logre o se obtenga una verticalización de una posición sedente para el paciente, esto va a mejorar todo el pronóstico para el paciente. Y también mejorando estas curvas groseras, vamos a mejorar las lesiones en piel. A nivel de la cadera, ellos encontraron pues la mayoría de los artículos de ese filtro, de esa revisión, que todos manejaban era la inestabilidad. Y entre comillas aquí lo colocó pues, como que lo que buscaban era ganar arcos de movilidad, pero recuerden que estas intervenciones podían y hacían perder los propios arcos de movilidad. Entonces, ¿qué preferían o qué concluían ante las intervenciones a nivel de la cadera? Es obtener una pelvis nivelada y estas caderas móviles, más que estuvieran reducidas, que estuvieran móviles pues, para el contexto de la funcionalidad del paciente. En el detalle o el dilema, en los tratamientos prenatales o incluso el diagnóstico prenatal, como nos contaba Esteban, ellos encontraron, incluso con el estudio MOMS, es una sigla en inglés de Management of Mielomeningocele Study, ellos evaluaron incluso el manejo prenatal. Hay unas intervenciones in útero
para la corrección y cierre de los defectos. Estos, a pesar de tener buenos resultados comparando de un manejo prenatal o postnatal, elevaban de manera muy marcada los riesgos de complicaciones maternas y fetales. Entonces no se recomienda tanto las intervenciones a nivel prenatal. Y a nivel postnatal, como nuestro diario vivir, realmente pues el manejo es casi que es una premisa o es un estándar realizarlo de forma postnatal, en todos los aspectos, englobando pues el paciente incluso de un equipo multidisciplinario. Dentro del equipo multidisciplinario, ellos también sacaron conclusiones que se aplican hoy en día y nos van a ayudar para el pronóstico, la evolución de los pacientes. Dentro del equipo multidisciplinario, el servicio de urología, nefrología, ellos, ante un buen cateterismo intermitente de forma limpia, vamos a disminuir pues, de una gran forma las infecciones de tracto urinario. A nivel neurológico y neuroquirúrgico, ellos encontraron, incluso plasmaron un porcentaje de reintervenciones, sobre todo pues, cuando había fallas de los shunts ventriculares. Pero como les mencionaba, como nuestro primer pilar, las primeras 72 horas, entre más rápido se intervenga, se haga el cierre del defecto, va a tener un mejor pronóstico para el paciente. A nivel gastrointestinal, sí mencionaban múltiples manejos, incluso ayer en el staff de Mielo conocí, hay un programa justamente para este aspecto muy importante de los pacientes de mielomeningocele, que también se debe tener un adecuado manejo, un adecuado control, seguimiento de los intestinos neurogénicos. Podemos tener en cuenta o se aplican enemas, es el uso de los pañales, incluso un estudio reportaban un porcentaje también de aplicación de las colostomías. De forma, se puede englobar o sacar ciertas conclusiones para el manejo del mielomeningocele. Todos estos pacientes, ante la sospecha clínica o incluso un diagnóstico prenatal, deben hacer parte ya de un manejo en un equipo multidisciplinario. Esto es casi que un alto riesgo obstétrico. Entonces, para tanto hacer un manejo prenatal y postnatal complementario entre las especialidades. Las primeras 72 horas para que se lleve a cabo el cierre por neurocirugía. Si estamos lejanos, como los internos, futuros médicos, reciben el niño con el defecto, proteger esta lesión, a que se contamine. La evaluación correspondiente por urología y nefrología. También, dependiendo, como les comentaba, dentro de los pilares, dependiendo si llegase a presentar una médula anclada o complicaciones de Arnold-Chiari, eso es lo que nos va a determinar las conductas, dependiendo si están controladas o no estos demás sistemas afectados, para poder tener buenos resultados a nivel ortopédico. Y como les contaba, incluso también no recuerdo ahorita exactamente qué artículo para la referencia, más que los resultados radiográficos, es buscar pues, los resultados funcionales para el paciente. No solo tanto para el paciente, sino todo el equipo, tanto médico como también el intrafamiliar. Y buscando sobre todo por la independencia y la calidad de vida de estos pacientes.